Muchísimas gracias por estar en este debate y primero agradeceros efusivamente que en una tarde ya de este mes de diciembre estemos aquí todos reunidos para hablar de un tema tan importante como es la educación. Y en segundo lugar, pues deciros que la Asociación de Educación Abierta, en la cual los tres que estamos aquí pertenecemos a dicha asociación, pues os agradece mucho todos los comentarios que vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión. La sesión se inscribe dentro de un documento que estamos elaborando que se llama Calmar la Edu, Calmar la Educación, donde estamos recogiendo de multitud de sitios, opiniones, criterios, visiones, para intentar hacer el mosaico mejor que podamos tener de cómo influir en la educación. Curiosamente, esta asociación está formada por gente no típicamente de educación, somos gente de la sociedad civil que queremos influir dentro de lo que podamos en hacer el mejor proceso educacional que este país podemos hacer. Y dentro de las mesas que pusimos en marcha, pusimos 9 mesas en funcionamiento, en la mesa que hoy vamos a intentar coordinar este debate es una mesa que está hablando sobre la educación diversa y sobre la inclusión. Esta mesa la hemos llamado Todos somos todos, y si habéis recibido, y seguro que lo tenéis, podéis ver que claramente es una mesa de hablar de qué hablamos cuando hablamos de inclusión. Y queremos claramente que haya debate. El debate es rico. La sesión vamos a intentar, pues hemos empezado un poco más tarde, vamos a intentar cubrir el objetivo del tiempo que tenemos predeterminado. Y la idea es que primero vamos a hacer un debate aquí entre nosotros y posteriormente vamos a hacer pequeños grupos y cada uno de vosotros en ese grupo vais a debatir sobre los diferentes temas y luego un exponente de cada uno de los grupos va a venir a contarnos cuáles son las conclusiones o vuestras reflexiones que habéis tenido en el pequeño grupo. La idea es enriquecer, la idea es dar visiones diferentes, la idea es que el documento que estamos elaborando, que pensamos que allá para el mes de enero lo podemos hacer a la luz pública, sea un documento lleno de matices, lleno de conocimiento diferencial, un documento hecho por toda la sociedad. Os vuelvo a animar, en Calmar Edu, si os metéis en la Asociación Educación Abierta, podéis hasta el día 22 de diciembre opinar, cambiar, dar ideas. Es un documento totalmente abierto y que nos posibilita el poder introducir ideas al respecto de la educación. Bueno, pues vamos al acto en sí mismo, como hemos dicho, se llama Todos somos todos, y es un acto que va a consistir en 4 preguntas que vamos a hacer aquí a 2 personas de la asociación que representan claramente opiniones muy cualificadas en el tema de la inclusión. Por una parte tenemos a Clotilde Higuera, aquí presente. Clotilde, ella me ha dicho que no lo diga, pero yo lo digo, es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y perteneciente al cuerpo de abogado del Estado en que ingresó en 1987 con el número 1 de su promoción, con lo cual pues tenemos una persona que consiguió un gran, digamos, resultados en una cosa tan difícil como ser las oposiciones al cuerpo de abogados del Estado. Ha desarrollado su trabajo en funcionaria, ahora es una alta funcionaria en un servicio público, como ella le gusta decir, el servicio público es el elemento fundamental, pero a su vez es presidenta de la Asociación Nacional del Síndrome de Apert y otras craneosinostosis sindrómicas. Es decir, el nombre ya tiene Apert-CAS. Bueno, pues ese es el nombre de la asociación. Y actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, y vocal en materia educativa. Ha participado activamente en diversos órganos del Colegio del Sagrado Corazón, con más de 100 alumnos con necesidades educativas especiales, y es vocal del Consejo Escolar y en el APA. Es una persona que a la vez que hemos estado hablando de este tema de la educación diversa, pues ha participado y es una persona sumamente activa. Y por otra parte tenemos a Carmen Sánchez Chacón, antigua compañera de Telefónica, donde hace tiempo estuvimos. Ella es licenciada en Ciencias Físicas y además psicóloga, esa doble vertiente muy interesante de ser física y ser psicóloga. Tiene diversos máster. Lo que es más importante, además de ser una directiva en el área comercial en Telefónica muy potente durante muchos años, que fue también presidenta de la Asociación de Mujeres Directivas de Madrid y a su vez presidenta de la Federación Española de FEDEPE de Mujeres Directivas, pues en este momento es presidenta de la Fundación El Mundo del Superdotado y que obviamente pues ha organizado varios congresos sobre superdotación y altas capacidades
y es profesora en diferentes ámbitos, siempre muy especializados en el tema del mundo del superdotado. Con lo cual tenemos dos visiones, digamos, dentro de la inclusión, la visión de los superdotados, la visión de la educación inclusiva con gente con diferentes discapacidades. ¿Y qué es lo que vamos a debatir? Pues nos pusimos de acuerdo en 4 preguntas, que son las que luego yo a los pequeños grupos os voy a transmitir para que esas 4 preguntas las respondáis entre vosotros después de haber recogido las opiniones que aquí podemos verter. Y las 4 preguntas, la primera es una pregunta más genérica, ¿no? ¿Hay que dar educación diversa según los alumnos? ¿Es necesaria la educación diversa? ¿Hay que homogeneizar mucho para que todo el mundo salga igual? ¿Hay que hacer diversidad en la educación? ¿Cómo tiene que ser la educación diversa? Pregunta lanzada al aire. ¿Quién de las dos primero la recoge? ¿Cuál tiene? Venga, le toca. Educación diversa según los alumnos, sin duda. Venga. Sin duda, para mí sin duda. Yo creo que la educación tiene que ser personalizada y tiene que atender fundamentalmente a las características de cada persona, porque lo que queremos con la educación es habilitar a las personas para tener herramientas con las que participar en una sociedad y desenvolverse. Pues evidentemente las herramientas no pueden ser las mismas para el que parte ya con cierto número de habilidades, el que tiene menos o el que tiene unas circunstancias diferenciadas, con lo cual creo que sí, que educación diferenciada, sí, diversa, pero en un ámbito compartido. Y así anticipo ya para mi posición en este punto, que creo que ya ha quedado clara con la presentación que has hecho, o sea que creo que sí, que además lo contrario a una educación diversa será una educación igual en el sentido de nivelada, pues sería difícil, porque además quien establece ese nivel, el establecer niveles ya estás excluyendo a mucha gente que no va a estar dentro de esos niveles. Creo que de partida no se puede tener como objetivo un nivel determinado, de forma que los que estén por encima o por debajo de ese nivel queden fuera de la posibilidad de obtener esas habilidades a las que está llamado todo el que acude a un proceso educativo. Muy bien. Carmen. Yo estoy de acuerdo con Clotilde esencialmente, que todos los alumnos tienen que tener derecho a tener igualdad de oportunidades de acceso a la educación, pero en el caso de los superdotados yo os quería comentar un matiz, ¿vale? Es un niño superdotado con 8 años, con un CI de 130 o superior, tiene una edad mental de más de 11 años. Esto quiere decir que si está con niños de su edad va a estar muy por encima de las capacidades de sus compañeros y como consecuencia probablemente es un niño que se va a aburrir en clase, que se va a desmotivar, que va a dejar de aprender y con bastantes probabilidades va a sufrir fracaso escolar. Y aparte un tema social importantísimo, yo soy psicóloga y estoy aquí por el tema de mi trabajo como psicóloga con los superdotados con los que trabajo. Llevo más de 15 años trabajando con niños superdotados, jóvenes, adultos, adolescentes y he visto más de 2000 casos personalmente que han venido a consulta. Entonces, uno de los gravísimos problemas también es el rechazo social. Estos niños en un entorno con niños de su edad tienen una altísima probabilidad también de sufrir acoso escolar, rechazo social. De hecho, hay una encuesta que se ha hecho este año, un estudio entre la Fundación de Altas Capacidades de Cataluña y la Asociación de Acoso Escolar y llegaron a la conclusión de que estos niños tenían un 50% de probabilidades de sufrir acoso escolar. Entonces, educación diversa sí, educación que todo el mundo tenga un acceso, pero lógicamente en los casos extremos que estamos hablando, yo de los superdotados hablo de un caso extremo por arriba, creo que hay que diferenciarlo en aspectos, no en el centro, sino que luego daremos soluciones de cómo se puede conseguir esa educación diversa dentro de un mismo centro. Muy bien, como primera pregunta hemos quedado claro los dos puntos de vista. Obviamente la educación diversa es un debate no solamente en España, sino en todo el mundo, un debate de mucho calado. La segunda pregunta, una vez que hemos determinado cómo se percibe la educación diversa desde un punto de vista diferente, sería ver un poco las capacidades. Las capacidades son diversas, todo el mundo no tenemos capacidades uniformes, pero esas capacidades diversas llevan a modelos de educación diferentes o no llevan a modelos diferentes. ¿Condicionan la educación las capacidades de las personas? Sería la segunda pregunta. Lo hacemos al revés y así vamos hablando. Bajo mi punto de vista tiene que haber un núcleo de educación que puede ser más o menos común para todos los alumnos, pero debería haber la posibilidad de diferenciar. Yo no estoy hablando de superdotados, estoy hablando de que hay personas con una capacidad tremenda en el área verbal y que a lo mejor tendrían que desarrollar más esa capacidad verbal y que a lo mejor tendrían que tener pues, esa posibilidad de asistir a clases especiales en el área verbal.
igual que si hay alumnos con capacidades especiales para matemáticas, tendrían que tener refuerzo en matemáticas a lo mejor desde muy pequeños, o si les encanta la astrofísica, esa posibilidad. Entonces, como un núcleo de conocimientos comunes, pero luego que tuvieran esa oportunidad de desarrollo de esas capacidades especiales. Yo siempre digo que si un niño tiene capacidad para la música, los padres o alguien por lo menos propone que se le lleve al conservatorio. Si es muy bueno en el deporte, intentamos que se meta en un centro de alto rendimiento deportivo. Si es muy bueno pintando, pues lo llevamos a Bellas Artes. Sin embargo, si es muy bueno en física, en química o en matemáticas, tiene que ir al ritmo de los demás y por tanto estamos perdiendo una capacidad que hace que, por ejemplo, en España no tengamos ningún premio Nobel en ciencias, porque es que en lugar de desarrollar esas capacidades, las convertimos en personas de alguna manera que se van para abajo intentando igualar. Eso es lo que no me parece a mí justo, de educar a todo el mundo igual, ¿de acuerdo? Igualdad de oportunidades, pero también intentando adaptarnos a las capacidades diversas de cada uno. Capacidades. Yo quiero dar un poco una visión un poquito distinta, de matizar, porque hablamos a veces de capacidades como, en este sentido lo que ha dicho Carmen, relacionado más bien con el coeficiente intelectual, ¿no? Con la capacidad de aprender determinados contenidos, pero yo creo que también hay que poner encima de la mesa y al servicio de los demás otra serie de capacidades que son fundamentales para una educación integral de la persona, desde la capacidad de socialización, la capacidad de empatía, la artística, un poco también traer la idea de las inteligencias múltiples, ¿no? De Gardner. Entonces creo que las capacidades efectivamente condicionan, sí, en el sentido positivo de que favorecen una educación mucho más general, más abierta, más compartida, y que todas esas capacidades pues están al servicio del conjunto de los educandos, pues sin duda mejorará la educación y mejorará la sociedad en el futuro, que a fin de cuentas es lo que nosotros deseamos con una educación integral y completa. Y al hablar de capacidad entiendo incluido esas habilidades de los que no tienen esa capacidad intelectual media nivel dirigida por un determinado gobierno o por una determinada sociedad, y que si no alcanzan ese nivel parece que ya no pueden estar integrados en el mundo educativo, por tanto tampoco luego en el mundo de la sociedad. Y hay que valorar también las capacidades que aportan todos estos niños que no llegan a lo mejor al nivel intelectual, coeficiente intelectual, sino hay que abrir, yo creo, la educación a fomentar otras capacidades, no solo la meramente intelectual en el sentido clásico de la expresión. Muy bien, pues después de pensar el concepto general de educación diversa y ver el tema de las capacidades, la realidad que tenemos es que tenemos que convivir y hay que combinar ambas dos en un entorno educativo que es el que tenemos. ¿Cómo se combinan estas diferencias en una visión de igualdad de la educación? ¿Cómo podemos combinarlo en una misma escuela? Claro. Pues mira, hay soluciones sencillas, muy baratas, de muy bajo coste, que no alteran el funcionamiento normal del colegio y que en España lamentablemente se hace muy poco. La primera de ellas es la aceleración de curso. Un niño, yo hablo siempre lógicamente de mi punto de vista, que es el de las altas capacidades. Si un niño tiene una gran capacidad, lo que podemos hacer de forma muy sencilla es subirlo de curso, 1 año, 2 años. Personalmente a mí me subieron 2 años cuando era pequeña y me fue fenomenal. Con eso evitamos que el niño se aburra y además evitamos que fracase en el ámbito escolar, pero también le ayudamos en la integración emocional, porque como bien decía Clotilde, es fundamental la integración y la educación emocional. Si un niño se siente rechazado por sus compañeros de clase, su educación emocional va a ser perversa. Si se siente acosada, también va a ser una integración emocional que le va a llevar probablemente a ser un enfermo mental. Entonces, la aceleración de cursos sería lo primero. Bajo mi punto de vista, ideal sería poder ingresar antes en la escuela, pero luego, si no es así, como mínimo que se lo pudiera acelerar 2 años en primaria, entre primero y tercero 1 año, entre cuarto y sexto otro año y idealmente otro año en la ESO. Otra opción, las aulas abiertas de altas capacidades en cada centro escolar. Lo que yo planteo, y es algo que estoy intentando convencer a muchos colegios, afortunadamente muchos lo están haciendo, es crear un aula para actividades especiales para este tipo de alumnos, que no tienen por qué ser solamente superdotados, también pueden ser, como decía antes, alumnos con una capacidad mayor en determinadas áreas, como si es el de la clase de cocina. Vale, pues que tenga una aula abierta de altas capacidades, donde varias horas a la semana, 1 o 2 horas a la semana, puedan compartir con otros alumnos, como ellos, sus intereses y por lo tanto dejen de sentirse como patitos feos o como bichos raros. Otra opción, parte de la jornada en grupo, pero parte de la jornada, como digo, acelerados de curso, lógicamente,
en aulas especiales, y también la posibilidad de que los padres pudieran elegir en determinados casos colegios especiales para estos alumnos. Hay colegios especiales para niños con problemas de capacidad, pero es un poco a decisión de los padres. El problema que hay en el ámbito de las altas capacidades es que los padres no tienen esa posibilidad de elección, puesto que no los hay. Entonces, que exista por lo menos la posibilidad de que los padres puedan elegir. En España no hay ninguno, cuando en todos los países desarrollados hay colegios especiales para este tipo de niños. Y luego, por ejemplo, y ya por último, que puedan ingresar tempranamente en la universidad. En mi caso, ingresé en la universidad con 16 años. En Estados Unidos es súper frecuente que con programas como el SAT o el CAP se puede ingresar con 15, 16, 17 años. Hay muchísimos niños, millones estoy hablando, de niños que ingresan antes en la universidad, y también hay niños incluso más jóvenes, pero es que en España no tenemos esa posibilidad, y la verdad que es una pena, porque al final lo que estamos haciendo es perder muchísimo talento. Muy bien. Clotilde. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Carmen. Creo que además un poco lo que ha sido enumerando son medidas que ya se adoptan en caso de personas con otro tipo de necesidades educativas especiales, ¿no? En temas de discapacidad, sobre todo física o psicológica. Pero al hablar de cómo combinar diferencias con igualdad, yo creo que también hay que tener claro primero eso, flexibilizar un poco el sistema educativo, pero para ello hay que tener primero convicción de que es posible la inclusión. Yo creo que el primer paso para que sea efectiva la posibilidad de combinar estas diferencias dentro de un entorno igualitario tiene que ser la convicción. Y también la innovación dentro de la educación, porque para permitir esa combinación de diferencia e igualdad hay que detectar primero las diferencias, porque efectivamente la mejor forma de individualizar la educación es detectar las diferencias, y probablemente los profesores no tienen los medios suficientes ni la técnica para detectar cuáles son las diferencias sobre las que poder trabajar para lograr el máximo partido de cada uno de los educandos individualmente. Medios para detectar, por tanto para conocer la diferencia, porque una vez cuando se conoce la diferencia es cuando verdaderamente se puede abordar, se puede querer esa diferencia y se puede integrar en el ámbito del grupo social. O sea que yo creo que eso es fundamental. No hay igualdad sin un correcto tratamiento de la diferencia. No hay igualdad sin un tratamiento de la diferencia. Bien. Y vamos a la última pregunta. Si hemos visto la educación diversa, hemos visto las capacidades, cómo determinan esa educación diversa, hemos estado viendo cómo se puede combinar en los entornos habituales que tenemos la educación diversa con la educación con el criterio de la igualdad. Y la pregunta última es, ¿hay que crear centros especiales o centros de educación inclusiva? ¿Hay que tener centros especiales o educación inclusiva? Carmen. Bueno, bajo mi punto de vista tenemos que tener las dos opciones. O sea, tiene que haber, en Estados Unidos en muchísimos colegios lo que hay es el aula, como digo, de altas capacidades. Entonces, los niños están en el aula normal, pero luego acelerados de curso, ¿vale? Pero luego para determinados temas van al aula especial. Entonces, eso es una opción. Evidentemente, colegios especiales no vamos a tener en cada pueblo y en cada provincia y en cada ciudad. Es muy complicado que lo haya, ¿no? Entonces, pero tener como mínimo la opción de diferenciar parte del currículum. Y luego que exista la posibilidad de que los niños puedan ir a colegios especiales en determinados casos, porque hay talentos especiales o hay niños que tienen mayores dificultades para integrarse, o hay padres que quieren darle a sus hijos educación especial. Entonces tiene que existir ese tipo de centros que pueden ser públicos, como los hay en México, por ejemplo, y en otros países, que hay colegios públicos a los cuales estos niños entran y tienen un desarrollo especial, o pueden ser privados. Pero el problema que tenemos en España es que la legislación no está demasiado clara. De hecho, hasta la última ley de educación, que creo que se ha dado un poco más de autonomía a los centros, no era posible, por lo menos es mi idea de que no era posible. Todavía no está muy claro que sea posible, pero ahora mismo tampoco se ve desde el ámbito privado quizás que sea una oportunidad de inversión, porque se ve este colectivo como muy pequeño. Y yo aprovecho este foro que me ofrecéis para decir que en España tenemos ahora mismo 160.000 niños de altas capacidades, que están la mayoría sin detectar. Entonces hay para llenar muchos colegios en todas partes, pero claro, para esto hay que arriesgarse y apostar por ello. Muy bien. Clotilde. A ver, inclusión o centros especiales. De entrada, inclusión. Yo soy una defensora absoluta de la inclusión, defensora y luchadora por el día a día por la inclusión educativa en cada uno de los aspectos, en cada una de las aulas, en cada una de
de las actividades que realizan los colegios. Soy una gran defensora de la inclusión. ¿Y por qué? Pues porque la escuela debe ser reflejo de la sociedad. La sociedad es diversa, la sociedad, el derecho de las personas a ser incluidas, a verse incluidas en la sociedad, tiene que partir de la escuela. Si no, es imposible lograr una educación integral de toda la sociedad en ese sentido. Creo que se ha avanzado precisamente en la inclusión de personas, en particular con discapacidad física o psíquica, en la sociedad, porque en el colegio se ha empezado a trabajar de esa manera, ¿no? Entonces creo firmemente que la inclusión debe ser el punto de partida, efectivamente, porque sin esa inclusión, pues la integración simplemente de estar ahí o de estar en un colegio, estar en un aula aparte, creo que no es la vía de lograr ese cambio de verdad de la sociedad. Si queremos una sociedad con valores democráticos, este es uno, es fundamental que desde la escuela se aprenda la inclusión, se aprecie la diversidad, se aprenda a conocer los valores que tiene cada persona independientemente de su cociente intelectual o de sus habilidades físicas, y creo que, creo que se nota una gran defensora de esto, ¿no? Pero efectivamente hay que tener en cuenta que la educación inclusiva pues, requiere mucho esfuerzo y muchos medios, y por supuesto, bueno, siempre puede haber excepciones claras. En un determinado momento no vamos a sacrificar la felicidad de un niño ni de una familia por luchar por la inclusión. Si hay casos especiales y hay posibilidad, pues tendrán que existir los centros especiales, pero para mí como una excepción, y en la medida en que la educación general, la educación pública no permita dar esos medios para la inclusión efectiva. Creo que el centro especial es un remedio a la falta de eficacia de la educación inclusiva en este momento, ¿no? Pero no debe ser una solución. Y además salgo al paso, ya que soy el último, de algo que ha dicho antes Carmen, y es que una de las razones del centro especial es que el niño puede ser acosado. Hay muchas posibilidades de acoso, no solo en los niños con altas capacidades, que precisamente deberían tener más habilidades para poder resolver ese problema. Hay mucha más, creo, acoso en otro tipo de actividades, y la solución no es quitar al acosado de la clase. El problema, la solución está en evitar al acosador, ¿no? En evitar que si quita al acosado, el acosador se va a convertir en el dueño, y ahí acabaríamos en una dictadura de los acosadores. Y creo que lo que hay que cambiar es la forma de ver a los diversos y no de sacarlos del contexto del aula. Muy bien, pues como habéis podido comprobar, hemos traído un mosaico de opiniones diversas para que generéis vosotros vuestra propia opinión, porque lo importante no es solamente nuestra opinión, sino es la vuestra. Entonces ahora pasamos a la segunda parte de la presentación, que es que durante 15 minutos, no tenemos más, vamos a trabajarlo en equipo. Como no hay una forma de diferenciar los equipos de un color y otro o lo que haga, lo que voy a hacer es una forma que yo hacía en el colegio, perdonadme, que es que voy a dar 1, 2, 3, 4 a cada uno, y os toca el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, el equipo 4, ¿vale? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. ¿A ti ya te he dado? Sí. 4. 1, 2, 3. ¿Vale? 2. También podría ser no hay niños de 8 años. Soy Toñeta Domínguez. En mi grupo había gente desde estudiantes, editoriales, inspección, y yo que todavía no tengo muy definido dónde estoy, pero he andado por aquí. En nuestro grupo yo creo que lo que sí que en lo que hemos coincidido todos es en que tal vez habría que definir lo que es inclusión, porque cada uno ve lo que es la inclusión desde un punto de vista distinto. En principio lo que debería pretender es obtener un mayor rendimiento de los estudiantes, o sea como sea la educación inclusiva, tal y como la hubiéramos definido, es que se tiene que pretender buscar el mayor rendimiento de los estudiantes. No queremos que los estudiantes estén apartados en un sitio, se están perdiendo capacidades y la posibilidad de obtener mejores resultados. Y sobre todo si no se ofrece un abanico de materias en donde cada uno pueda desarrollar cuáles son las suyas. Esther, Preguntas que tengáis. ¿alguna cosa más? ¿No habéis definido lo que es inclusión?
nos ha dado tiempo, porque lo que sí que hemos visto es que había diversidad de opiniones dentro del propio Era diversa la inclusión. Era diversa la inclusión, sí. Dentro del grupo también ha sido diverso el definir. Incluso diversidad e inclusión también, aunque no lo hemos llegado a mencionar, ha habido ahí un punto de inflexión. Bueno, nosotros creo que pensábamos que la escuela tiene que ser un reflejo de la sociedad. Un reflejo de la sociedad. Se acepta a todo el mundo y debe educar para aceptarse. Y evidentemente es que hay tanta diversidad en el aula que te puedes encontrar niños sordos, ciegos, paralíticos, y eso forman parte de la sociedad. El colegio tendría que dar una respuesta en función del contexto y de la realidad educativa que se encuentre. Y pensábamos que eso no depende solamente de la buena voluntad, sino que depende también mucho de la preparación, la formación, los recursos, y por eso hacer una escuela inclusiva es una escuela costosa. Y también en la formación, incluso romper barreras y estructuras no solamente del aula, sino de la metodología, o dependerá mucho del contexto en el que esté. Poníamos un ejemplo que era significativo, ¿no? Cuando hoy le ponía que estaba viendo datos y cifras del Ministerio y ponen con carácter discriminador el que los centros públicos tienen casi el 80% de la inmigración, matizaba muy bien nuestra amiga que era de centros con carencias y con privación, ¿no? Porque los que tienen niños de las embajadas en La Moraleja no tienen tanto problema, aunque sean inmigrantes, por decirlo de alguna forma. Esto es verdad, porque yo ponía el ejemplo que yo quiero educar a toda la población. Es decir, yo, cuando me ponen la discriminación de que los públicos reciben esos niños en un porcentaje mayor que los concertados, a mí me entristece, ¿no? Porque yo, si tengo objetivo educador, lo que quiero es educar a todos los niños y cuanto más mejor, ¿no? Por eso siempre me ha llamado la atención que pongan eso como una cuestión de diferenciación, y si lo ponen es por el tema de los recursos que necesitan para que tengan una educación de calidad. Por eso la inclusión es cara. La inclusión requiere tener en cuenta muchas variables intercurrentes, y pensamos que ese es el enfoque que evidentemente puede conllevar también en un momento determinado aulas específicas, porque yo, por ejemplo, yo tengo un hijo que es artista y desde pequeño le gustaba el arte. Si no se le educa para desarrollar esas capacidades, no lo va a hacer. Yo tengo un músico y ha sido un músico desde que nació, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y eso, si el colegio no lo hace, y fijaros que estoy hablando de dos materias que probablemente son en las últimas leyes de educación las más denostadas, ¿no? Y sin embargo tienen un carácter educativo formidable e integral, ¿no? ¿Alguna opinión más? Bien, damos un aplauso al equipo 1. José Domínguez, y bueno, vengo aquí representando a la Fundación Yehudi Menuhin, que no sé si conocéis, pero justamente trabajamos a través de las artes en centros educativos, en las propias aulas, con niños para desarrollar sus habilidades sociales. En nuestro grupo teníamos una persona que lleva 50 años dedicada a la enseñanza, que ha sido muy enriquecedora su opinión, y 3 mucho más jovencitos que están estudiando, o sea que había un poco de todo, ha sido muy favorable. Bueno, y nosotros fundamentalmente hemos visto que estamos más a favor de la inclusión, y solo en casos muy excepcionales podríamos plantear, o nos podría parecer bien, el que hubiese algún colegio especial o algún sitio así. Incluso pensamos que, como idea, dentro de estas aulas especiales que tú decías dentro del mismo colegio, pues que teóricamente tienen más capacidades para la física, para la lengua, para lo que sea, pues trabajasen con estos otros niños, compañeros suyos de clase, que tienen a priori menos capacidades, y ellos mismos les enseñasen. Creemos que sería una buena forma de trabajar en inclusión, y que además evitaría la discriminación y les haría sociabilizar muy bien. También pensamos que estas habilidades
que pueden tener, estas necesidades que pueden tener niños con grandes capacidades de tener un espacio diferenciado, debería de estar más fuera del aula. Igual que el niño que le gusta muchísimo el deporte, que se le da fenomenal el fútbol, pues ya va a jugar al fútbol los sábados. Puede haber un niño que le encante la música, que pues le llevaremos a un concierto, le llevaremos al conservatorio, pero fuera del aula. El aula debería ser un espacio común para todos los niños, un poco lo que comentaba también antes Toñeta, o tú, creo que ha sido el reflejo de la sociedad que tenemos. Es que nosotros hemos comentado, además justo el caso de en vez de hablar de la sociedad, que es como más general, de la familia. O sea, yo en mi familia tengo 6 hijos y resulta que uno está superdotado para la física y tiene un nivel intelectual altísimo, y tengo otro que tiene una capacidad deficiente por cualquier tema. Entonces, ¿qué hago? A uno le traslado a otra familia donde se desarrolle mejor porque todos los miembros sean superdotados, y al otro le llevo a otra familia. No, intento trabajar en mi familia, que los hermanos unos con otros trabajen, que se ayuden, que pues quizá desde ese ámbito se entienda mejor lo que queríamos ver. Sí que pensamos que había que trabajar mucho en la formación también de los profesores y del propio sistema, porque efectivamente todo esto que decimos es creo yo muy bonito, pero es costoso y es complicado cuando hay una persona sola en el aula con 20 niños muy diversos. Bueno, y sobre todo que nos parece que a la hora de hablar de inclusión tendríamos que hablar más del desarrollo de habilidades sociales y quizá un poquito menos de conseguir conocimientos. No sé si me he dejado algo. Gente del equipo, ¿algo que queréis apoyar a vuestra compañera? ¿Preguntas que tengáis? Cuéntanos en tu fundación entonces cómo trabajáis. Sí, hago un poquito de propaganda. Haz un poco de propaganda, venga, te dejamos. Bueno, no sé si conocéis la figura de Yehudi Menuhin, supongo que algunos sí. Él fue un violinista superdotado, un niño que con 8 años daba conciertos de violín y que nunca pudo entrar en el sistema educativo porque efectivamente aquello le aburría y le desbordaba, y sobre todo fue un gran humanista. De origen ruso-judío, con la problemática que esto tiene. Él hubiera cumplido ahora 100 años, o sea que nació justo, se gestó cuando en Rusia estaba empezando la revolución, sus padres tuvieron que salir de allí, por eso él nació en Estados Unidos ya. Y este hombre lo que ideó fue un método por el que llevar a través de las artes, o sea, él pensaba que el desarrollo de las artes nos facilita a los seres humanos para desarrollar nuestras capacidades. Entonces, el método que desarrolló es ir a los colegios, vamos a los coles en horario escolar, y unas veces vamos en clase de lengua y otra en clase de matemática y otra en clase de deporte, o sea, indistintamente. Y ahí lo que se desarrollan son talleres artísticos. El objetivo no es enseñar teatro al niño, ni enseñarle música, ni enseñarle dibujo, sino enseñarle las herramientas del teatro, las herramientas de la música, las herramientas de la danza, para que con esas herramientas ellos puedan desarrollar mejor sus habilidades sociales. No es hacer artistas, sino que utilicen las herramientas que nos da el arte para mejorar en sus habilidades sociales. Y bueno, es un programa muy interesante. Os invito, si queréis, a venir cualquier día. Yo os dejo luego alguna tarjeta, y el que quiera participar en alguno de los talleres con el cole, podéis venir sin ningún problema. Muy bien. Bueno, damos un aplauso al segundo grupo. Bueno, nuestro grupo, la verdad es que teníamos... Preséntate un poquitín para... Sí, bueno, quería presentar un poco al grupo también, ¿no? Nosotros teníamos una representante de la Comunidad de Madrid, teníamos futuras profesoras de la Facultad de Formación de Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid, estudiantes de bachillerato, y tenemos también una emprendedora de un nuevo colegio en Madrid, el Colegio Madrid, y yo soy la responsable para la península ibérica de la Fundación Bachillerato Internacional. Entonces, bueno, hemos estado debatiendo y nos hemos, la verdad, puesto bastante de acuerdo en muchas cosas. Nos gusta mucho la inclusión,
o sea, lo que es el concepto inclusivo. Consideramos que necesitamos un sistema abierto que permita tener centros diferentes. No podemos tener una legislación donde todos los centros sean iguales, es decir, el alumno, y partimos de esa base, el alumno ha cambiado, hay diversidad entre los alumnos y debe haber diversidad de modelos educativos. Es decir, tú puedes llegar a aprender un concepto a través de diferentes experiencias educativas y esa restricción hace que no podamos incluir a todo el mundo porque todo el mundo puede llegar con distintas estrategias. Una cosa clave, cambiar la evaluación, es decir, las experiencias, si tú en una clase cambias la evaluación, el sistema de evaluación, el ranking de la clase cambia absolutamente, es decir, los que antes sacaban el 10 a lo mejor se han quedado en el 4. O sea, es decir, hay que los alumnos aprenden de forma diferente y tenemos que incluir sistemas diferentes de evaluación, estrategias diferentes de evaluación, estrategias diferentes de aprendizaje, donde podamos integrar. Luego, creemos en la aceleración por áreas, por ejemplo, es decir, lo primero hay que reconocer las diferentes capacidades, no solo por parte del docente o por parte de la administración, sino por parte de los propios sujetos que aprenden, es decir, cuál es lo que yo mejor hago, reconocido por sus compañeros y además hacer esa peer-to-peer, ese tutelaje en el que el que es bueno en una cosa puede ayudar a otro y además recibe la compensación en lo que él no es bueno, es decir, que se produce un proceso de inclusión de diferentes áreas disciplinarias o áreas de desarrollo personal, etc. Lo que está claro es que necesitamos programas que nos dejen desarrollar el máximo potencial de cada alumno. Y ese máximo potencial de cada alumno no se desarrolla con un currículo cerrado y con un sistema educativo cerrado. Eso es prácticamente imposible. Nos gustan centros inclusivos, pero con programas que permitan ese desarrollo diferente de las personas y la forma de aprender pues diferente de las personas. Un poco eso es lo que hemos hablado. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? A mí me gustaría que tenían ese programa cerrado. ¿Tenemos ahora un programa cerrado? Sí, nosotros tenemos un sistema educativo... Yo creo que cada colegio hace lo que quiere, lo que le da la gana. No, en España es imposible. Tenemos un sistema educativo complejo, muy cerrado, donde además, vamos, esa es ya mi opinión personal, pero bueno, que hemos secundado un poco también, donde por ejemplo, pues si trabajamos incluso la formación profesional, pues no tenemos la capacidad de decidir si un chico pues tiene que hacer este programa, es decir, yo no puedo decirle a un chico a los 14 años que no va a ser médico, porque en esos momentos pues tenga otras necesidades formativas, etcétera. Es decir, nunca seremos capaces de prestigiar, por ejemplo, la formación profesional en España hasta que no reconozcamos su equivalencia al bachillerato, pero tal cual, y a los 18 años tú te vas a estudiar medicina y tienes, bueno, pues a lo mejor te cuesta más determinadas carencias o no, porque has desarrollado un programa de formación profesional que te ha permitido conocer la química a través de otras habilidades. O sea que... Yo no entiendo la relación de cerrado con las etapas. Las etapas. Hombre, nosotros hemos hablado en el grupo que el sistema educativo... ¿Perdón? Alemania tiene un sistema incluso más discriminador antes en la edad, incluso. Sí, ¿no? yo de hecho he vivido en Suiza 10 años. He vivido en Suiza 10 años y conozco bien los modelos de formación profesional. ¿Pero qué propones? Yo propongo que haya diferentes, o sea, que a ti te dejen hacer el colegio que quieras. En Estados Unidos tú tienes un colegio y tú presentas un modelo y el acreditador, el organismo acreditador, te deja hacer ese colegio. Y ese colegio tendrá éxito o no dependiendo de lo que tú seas capaz de desarrollar en ese colegio. Pero no tienen un sistema en el que no te permitan tener centros diferentes. Aquí nosotros tenemos, a través de la LOMCE se ha creado cierta autonomía de centros, pero no llegamos a hacer una autonomía plena para poder atender a la diversidad de población que tenemos en estos momentos. O sea, esa para mí es una realidad que tenemos en estos momentos en España, que no nos permite avanzar, Sí. Tenemos por aquí una pregunta. Venga. Pero yo no me estoy enterando del todo. ¿Estás hablando de tener currículos diferentes o que en este tipo de escuelas se imparta una metodología diferente o a qué te refieres? Puedes tener unos estándares a los que tienes que llegar, como si dijésemos, pero la forma de llegar a ese conocimiento puede ser de una manera competencial, de una manera memorística, como tenemos ahora. O sea, de diferentes maneras, o sea, tú puedes estudiar de diferentes maneras, con diferentes estrategias de aprendizaje, que te lleven a una evaluación de diferentes estrategias de evaluación. Y esos modelos, para mí en España, todavía están en una fase muy... o sea, no nos dejan desarrollar hasta el máximo potencial las estrategias que muchos centros se utilizan, pero la evaluación
se nos corta, porque la evaluación al final es la que hace que para atrás no puedas llegar a favorecer ese sistema de aprendizaje. Sí. Primero, estoy de acuerdo contigo en ese anhelo y en ese obstáculo. Un obstáculo que parte fundamentalmente de las instituciones públicas, es decir, los chavales ahora existen una gran cantidad de metodologías nuevas que se está empezando a demostrar que funcionan, pero tú, por ejemplo, empiezas un grupo que hasta segundo de bachillerato en aprendizaje basado en proyectos o en aprendizaje cooperativo, pero luego llega la EBAU y la EBAU les preguntan tipo memorístico. Es decir, y los chicos pueden tener una gran cantidad de destrezas, una gran cantidad de habilidades, pero como tú dices, el ranking luego cambia y se ven y el precio es muy caro. El precio es muy caro, ese es el asunto. Y hablo de segundo de bachillerato, pero hablo de la reválida de cuarto y así hacia atrás, ¿no? Quizá la reválida de cuarto ahora mismo no es vinculante en cuanto a la obtención del título, simplemente pues, bueno, una prueba que tienen, pero la EBAU sí es muy vinculante, ¿no? Tanto como para que están jugando su vida académica. Por lo tanto, yo creo totalmente la transformación de la educación, que tiene que venir una transformación metodológica, pero la transformación metodológica lleva aparejada una transformación de la evaluación, pero no en el centro solo, sino cuando se tengan que examinar por agentes externos. Y ahí nos tienen que acompañar en ese sentido. ¿Había alguna pregunta por ahí, en el fondo? Ya está contestada. ¿Alguna pregunta más? Damos un aplauso al equipo 3. Bueno, yo soy Patricia Rojo, soy estudiante de Psicología de la Universidad Autónoma, igual que algunos compañeros míos que estaban en mi mismo grupo. Luego hemos contado con Germán y además con... no me acuerdo de tu nombre... Gonzalo. Bueno, y los alumnos de bachillerato, claro, que han aportado también ideas muy interesantes. Bueno, en primer lugar, respondiendo a la pregunta de si centros especializados o inclusión, yo creo que puedo decir con total tranquilidad que todos estábamos de acuerdo en que inclusión, lo cual no quiere decir que no hayamos considerado centros especializados, pero ya a nivel de extraescolares, donde ya pues, la persona, en función de sus propios intereses o sus altas capacidades, pues decida atender a ellos para seguir desarrollándolos. Pero también hemos marcado un punto que me parece muy interesante, que es que es una segregación no intencional, cuando gente, pues personas con algún tipo de discapacidad mental, física, porque yo he propuesto mi visión de que en mi escuela y en otras que he conocido no tenían esos medios, o por ejemplo ascensores, o medios que son fácilmente obtenibles, y que aunque no, o sea, el no dar ayudas o bueno, dinero a los centros, pues está de alguna forma segregando a este tipo de, bueno, a estas personas que forman parte de nuestra sociedad, y al final les hacemos que no disfruten de esa diversidad de la sociedad, y que pues nos parece que al fin y al cabo la escuela no solamente se va a aprender materias, es fiel reflejo pues, de la sociedad. Entonces el no estar en contacto pues sería algo que estaría proporcionando algunas carencias. Y luego también creemos que debería haber algunas competencias transversales, que se diese importancia en todas las asignaturas, por ejemplo, de un pensamiento crítico, aprender a trabajar en grupo, porque como comentaba una compañera que está estudiando en segundo de bachillerato, que pues eso, para fomentar un pensamiento crítico lo que se ve así de repilón es en lengua, para comentar un artículo de opinión de un periódico o lo que sea, dando tu propia opinión, y si es que te dejan, y muchas veces si dices algo que no,
aportas una idea que a lo mejor no es la que está de acuerdo el profesor, pues te corta esas alas, por así decirlo, y pues no es nada positivo. Luego también me parece muy importante destacar lo que ya ha destacado nuestra compañera del turno anterior, que es la diferenciación entre evaluación y calificación. Sí que es verdad que en nuestro sistema actual la calificación tiene una importante función, que es la de acreditar socialmente pues el haber llegado a ciertos baremos, ¿no?, que nosotros mismos ponemos, pero muchas veces, y vamos, yo creo que su problema se está comiendo a lo que es el proceso de evaluación que deberíamos fomentar principalmente en las escuelas, aunque, como decía Germán, se debería extender a las instituciones. Si un maestro, profesor, pues lo que hace es pues ir de alguna forma controlando cómo van sus alumnos progresando, pues primero y principal se puede ajustar mejor a dar una educación más inclusiva, y luego esto va a hacer que al final los propios alumnos se sientan mucho más motivados, porque tenemos que recordar que el número de fracaso escolar es muy alto, y no tiene que, bueno, sí que tiene que ver obviamente con alumnos con altas capacidades, igual que personas con algún tipo de déficit intelectual, pero fuera de ellos, de lo que consideraríamos, bueno, es que no me gusta llamar a alumnos normales, porque no hay normalidad, todos somos diversos, pero es que no sé dónde iba, pero bueno, tú tranquila. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya sabes que somos todos diversamente imperfectos. Bueno, pues le damos un aplauso. Bueno, pues una vez recogidas todas las opiniones de cada uno de vosotros, que han sido totalmente enriquecedoras y que nos va a servir para tener grabado en nuestro canal de YouTube, y que podréis también verlo vosotros, a mí me gustaría hacer una pregunta a las dos ponentes que están, y la cambio, ¿no? Le voy a preguntar a Clotilde su opinión sobre las altas capacidades, y le voy a preguntar a Carmen su opinión sobre la inclusión. Entonces, Clotilde, ¿para ti qué son altas capacidades? Bueno, no sé si como está orientado a altas capacidades es aquella persona que tiene un coeficiente intelectual por encima de un determinado porcentaje. Para mí, altas capacidades, en sentido más amplio, es el conjunto de habilidades de todo tipo, no solo estrictamente intelectual. Creo que a veces puede estar, no lo sé, pero un coeficiente intelectual muy alto puede tener descompensadas sus habilidades sociales o otro tipo de habilidades para ser feliz en la sociedad, que al final es lo que todos pretendemos. Entonces, en todo caso, creo que una persona con altas capacidades tiene que ponerlas al servicio de los demás, y la mejor forma de ponerlo es convivir con los que no las tienen y poder aportar ese regalo que tienen, ¿no? A fin de cuentas hay que entenderlo en un sentido positivo, que a veces se pueda malograr, digamos, pero creo que en principio es una buena capacidad. Tener altas capacidades es una buena cosa, es positivo, y por tanto creo que hay que ponerlo al servicio de los demás. Muy bien. Carmen, inclusión. Pues mira, la inclusión que yo veo en las aulas ahora mismo es que los profesores lo que hacen es adaptar el ritmo del aula a los que van más despacio, con lo cual están siendo justos y favoreciendo el desarrollo de los alumnos, sobre todo los que tienen graves problemas para poder llegar al nivel de los demás, pero están perjudicando de forma totalmente injusta a los alumnos con más capacidad. Y aprovecho para decir, me parece muy bonita la idea de que la persona con mucha capacidad ayude a los que tienen menos capacidad, pero es que a lo mejor no quiere. Y lo que no podemos hacer es a una persona muy brillante en matemáticas, que tiene una edad y unos años para poder aprender y desarrollar esas capacidades, pues tenerle enseñándole la A y la E y a sumar y restar a una persona que va por detrás. Vamos, no digo que esté mal, pero digo que creo que no me parece justo
el que le obliguemos, ¿vale?, a realizar esa labor porque nos parece bonito. Creo que la labor de formar y de enseñar es del profesor, y una cosa es que luego en la sociedad tengamos que convivir, evidentemente, además estos niños van a convivir en el parque, van a convivir en familia, evidentemente, van a convivir en todas partes y van a convivir en la empresa. Parece que damos por hecho que el hecho de educar a los más capaces en matemáticas, en física, etcétera, les va a hacer que no sean capaces de integrarse, cuando nadie pone en duda que un niño que va al conservatorio o que va a otra parte pueda desarrollar sus capacidades. Y me parece total y absolutamente injusto que obliguemos a un niño que sabe leer con 3 años a aprender a leer con 5 y con 6 y estar con la A, la E y la I porque los dan los demás niños, y además que le digamos que tiene que enseñar a sus compañeros. Me parece una gran injusticia simplemente. Entonces, si la inclusión es eso, desde luego yo la rechazo en nombre de todo el colectivo que represento, ¿vale? No soy yo, son todos los padres y niños que veo a diario, porque además lo que no podéis imaginar es el sufrimiento que hay detrás de estos niños que no saben por qué se ven condenados a pasarse horas y horas de su vida en un aula en la cual van día tras día y no aprenden nada. Si eso es la inclusión, yo no estoy de acuerdo. Si la inclusión es dentro del aula, vamos a dar a cada uno lo mejor y que sea capaz de lo mejor de sí mismo, eso es la primera, con lo cual perfecto. O sea, dentro del aula que cada uno sea capaz de dar lo mejor de sí mismo. Por eso el lema del mundo de los superdotados, desde que empezamos en el año 2003, es educar en la diferencia, porque todos tenemos derecho a dar lo mejor de nosotros mismos. Bien, ha quedado claro que hay diversidad de inclusión e inclusión de diversa. Es decir, que estamos muy claros de que no estamos claros. Eso es lo primero que tenemos que tener, que la complejidad de mente. Bueno, como habéis visto, son opiniones muy diferentes. Yo también confieso, yo era empollón de pequeño, confieso, porque ya parece que tener alta capacidad también hay que confesarlo. Pero yo creo también mucho que, para concluir, y como que somos moderadores, no podemos decantarnos de ninguna de las posiciones, yo voy a contar una historia, ¿no? Y así, si queréis, cerramos, como hemos dicho a las 8:30, quedan 2 minutos y cerramos, ¿no? Me gusta mucho el storytelling y cuento historias, ¿no? Esta es la historia de la madre de Thomas Edison. No sé si os acordáis que Thomas Edison fue el que inventó la bombilla, aquel que tuvo que hacer 1000 formas de inventar la bombilla y a la 1001 le salió la bombilla, ¿no? Pues a los 11 años Thomas Edison le dan una nota a su colegio y le dicen que se la dé a su madre, se la da a su madre, la madre abre la nota, la lee para ella misma y le dice a su hijo: no, me dicen en el colegio que como tienes unas capacidades tan altas y eres tan superdotado, pues que ya no vas a ir al colegio, porque obviamente te vamos a tener que formar en casa o con otra gente porque los profesores son incapaces de formar. Thomas Edison va, tiene muchos éxitos y cuando inventa la bombilla llega a ser un gran inventor. En ese momento se muere su madre, vuelve a su pueblo y cuando está en la casa de su madre recogiendo cosas encuentra la nota del colegio. La nota del colegio decía: su hijo es un subnormal y no llega a ningún nivel para poder trabajar. Es lo que llamamos los psicólogos el efecto Pygmalion o efecto Rosenthal. El hecho de que la madre le dijera a su hijo que valía, le hizo que ese hijo valiera. ¿Vale? Muchísimas gracias por vuestra participación.